Buenas tardes, querida profesora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre la discriminación lingüística y cultural. Bueno, en la discriminación lingüística viene a ser, ¿cómo decirle? Viene de las palabras separar, excluir, ¿verdad? Seleccionar, apartar, o sea, significan varias formas, pero a la vez estas son formas de, digamos, de violencia, ¿no? Contra el otro, contra la otra persona. Esto es capaz, pues, de pisotear a cualquier persona por lo que no está identificado, digamos, hacia ella o hacia esta persona que discrimina, ¿no? También hay otra forma de discriminación lingüística, burlándose de los nombres y los apellidos, ¿no? Hay mucha gente que se burla y tienen, pues, esto, digámoslo, que es un comportamiento inmaduro, ¿no? Inmaduro y a la vez también es un comportamiento un poco infantil, porque yo recuerdo mucho en el colegio cuando, por ejemplo, los chicos se burlaban de los apellidos. Por ejemplo, había el apellido Paniagua y se burlaban de mi amiga que se apellida así. Después tenía otro compañero apellidado Regalado Vaca, y también de la misma manera, ¿no? Empezaban con los apodos, los insultos, y él se sentía mal, pues, ¿no? Él consecuencias de esas burlas y de esos apodos que le ponía, pues él se sentía mal, ¿no? Y bueno, es casi, ese tema ¿no? Se trata de eso, ¿no? Que no debería existir la discriminación en esto. Entonces, también se discrimina mucho por la región geográfica de donde las personas hayan nacido, ¿no? A veces por su forma de hablar, sobre todo de las regiones que bajan. Como ustedes saben, en la costa, por ejemplo, a mucha gente emigró de la sierra, ¿no? Y de la selva. Entonces, a veces, pues, ellos tienen un lenguaje característico, un dejo, digamos, un mote. Entonces, que se identifica inmediatamente, como nosotros cuando venimos, los de la costa, venimos a la parte de la sierra o de la selva, y también de la misma manera se nos identifica rápido, ¿no? Y te dicen, tú eres de acá, ¿no? Entonces, tenemos, de las diferentes regiones, pues tenemos nuestro acento, como decimos, ¿no? Entonces, a esto es necesario, pues, aclarar que las lenguas se encuentran en un constante cambio, que por lo tanto son, pues, heterogéneas, ¿no? Por la misma variación, ¿no? Puede deberse también al eje, como dije antes, regional. Las formas de hablar pueden tener ciertas particularidades lingüísticas, ¿no? En cada lugar o región. Esto se origina, digamos, lo llamaremos, pues, dialectos, ¿no? La discriminación intrínseca de los hablantes autóctonos, auténticos, es el tipo de discriminación que se da en una persona de origen autóctono, ¿no? Al autodiscriminarse y no aceptarse, ¿no? Estas son una de las causas también de la discriminación, tal y como es con su origen y su lengua materna, ¿no? Es decir, aceptan que su lengua les genera un poco de vergüenza y la ocultan y se niegan a seguir hablando y enseñándole, pues, a su descendencia, ¿no? Tratan de ocultar de todas formas sus orígenes, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos, en las clases, también los estudios, se ve cómo los chicos, pues, a veces no hablan. Entonces, ¿pero por qué no hablan? No interactúas con el grupo, ¿no? Y es que cuando ellas hablan o se expresan, pues, se les sale, ¿no? El dejo característico de su región, y no tienen vergüenza, ¿no? Vergüenza de ser criticados, de repente burlados, ¿no? Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que no hay lengua o idioma que sea inferior o superior. O sea, los de la costa no se pueden creer superiores a los de la sierra, ni tampoco a los de la selva, ¿no? Entonces, en el Perú, el Perú es un caso, pues, particularmente preocupante. Por ejemplo, un total de peruanos sin acceso a un seguro social o seguro de salud, más del 60%, ¿no?
que hablan quechua, el idioma ancestral de los incas, ¿no? La discriminación es tan patente que hay muchos quechua hablantes, ¿no? Entonces, mayormente son personas de rechazo, ¿no? O de burla, ¿no? Y bueno, lamentablemente, pues a veces nosotros no hacemos nada e inconscientemente, digamos así, a veces somos racistas, ¿no? Somos discriminatorios, porque por ejemplo, he escuchado, como ustedes saben, mi descendencia de mi tatarabuela, de mi abuela, son de gente negrita, ¿no? De color oscura. Entonces, ¿qué pasa en este caso? De que he escuchado decir, por ejemplo, ¿cómo te vas a meter? Trae el novio a la chica y dice, ¿cómo te vas a meter con esa chiquita, con esa chatita? O mira, tú eres negro y ella es india, es chola. Entonces, como que esas formas de racismo, también he escuchado en otras familias decir tú eres fresco, tú eres lacia, y entonces una discriminación total, ¿no? Que porque si eres blanco, si eres negro, o porque te metes con esta chola, o porque ella eres lacio, tú eres crespo, mira que ella es blanca, ella es negra. Entonces, ese tipo de discriminación, ¿no? Y como también, por ejemplo, una vez una amiga también, en este caso, me contó, ¿no? Que ella, por ejemplo, su papá y su mamá son de la sierra, ¿no? Pero que ellos han venido de Huancavelica, entonces viven ya en la ciudad. Pero ella vino desde muy niña, está criada, pues, ¿no? Acá en la costa. Pero ¿qué pasa? Ella cantaba muy hermoso, nosotros pertenecemos a un grupo parroquial, eran los catequistas. Entonces ella cantaba muy bonito el quechua, por ejemplo, ¿no? Y cuando cantaba el quechua le decía, pero tú hablas quechua. Y ella me decía, pues que su mamá le decía que no lo use, que no lo hable, ¿no? Porque ella tenía vergüenza de no ser aceptada, que no le van a aceptar. Ella le decía así a su mamá, no te van a aceptar porque tú hablas quechua. Entonces, y la señora también, lo mismo que su esposo, dejaron de hablar el quechua por lo mismo que vivieron en la costa, ¿no? Y por el temor también, ¿no? Una de las grandes causas de que sean, pues, ¿no? Discriminados, ¿no? Y bueno, entonces, tal es la vergüenza, pues, ¿no? Que se produce al hablar el quechua, que según la UNESCO el idioma ha sido declarado vulnerable e incluso en algunas zonas del país en peligro de extinción, a pesar de que es considerado una de las lenguas oficiales del Perú. Algunos esfuerzos se vienen realizando para recuperar esta lengua, pero bueno, la lengua se habla también, pues, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, Argentina y Chile, pero en el Perú, pues, se concentra la mayor cantidad de quechua hablantes, ¿no? Hay más de 3 millones de personas localizadas principalmente en los Andes y que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Bueno, entre los pueblos indígenas ubicados en la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, los Ayaninkas y los Ahuajún son los más numerosos, ¿no? Pero que también existen diversos pueblos, pues, de aislamiento, ¿no? Que viven en las zonas de bosques tropicales y de difícil acceso, ¿no? Así como vimos, por ejemplo, en la exposición anterior, los Cucama, que también están recuperando su lengua, ¿no? Entonces, en las zonas andinas, los pueblos indígenas, pues, con mayor población son los pueblos que hablan quechua y aymara. Aunque la mayoría de los pueblos indígenas se encuentran en las zonas rurales, debe tenerse en cuenta que algunos grupos han migrado a las ciudades. En el Perú, pues, se declara a los pueblos indígenas, que son en este momento, pues, rurales y también urbanos, o su presencia tanto cultural como significativa en una realidad. Entonces, durante los años que se ha considerado como una discriminación el hecho de criticar, insultar, segregar a las personas por su origen o cultura, la discriminación también, pues, se refleja con el lenguaje no verbal y ello puede llegar a ser aún más hiriente. La Constitución Política del Perú señala en el artículo 2, inciso 2, que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, de raza, de sexo, de idioma, de religión, opinión, condición, economía y de cualquier otra índole. Si bien nuestra Constitución señala que los peruanos tenemos derecho a la no discriminación, la rutina diaria del ciudadano peruano muestra que los actos discriminatorios están presentes en el contacto interpersonal y a través de los medios, ¿no? Porque los medios de comunicación también tienen mucho que ver en esto. Estas situaciones demuestran que aún hay mucho, pues, por trabajar, ¿no? Y la inclusión social verdadera
toma lugar cuando absolutamente todos los miembros de una comunidad pueden vivir en armonía en un mismo lugar, ¿no? Es decir, que la inclusión en nuestro país se dará cuando aceptemos a los miembros de diferentes partes del Perú como ciudadanos y ciudadanas. Y para terminar, ¿no?, para vivir en armonía, pues es necesaria la formación de una ciudadanía intercultural, ¿no?, que hace referencia a ciudadanos y ciudadanas que asumen la diversidad cultural en forma positiva, respetando y valorando todas las culturas, etnias y grupos culturales que conviven en nuestro territorio, ¿no?, o en un territorio, desarrollando diálogos horizontales y relaciones armoniosas. Es necesario reconocernos unos a otros y desarrollar la capacidad de poder reconocernos. Tenemos que ser capaces de dialogar y llegar a un consenso. Solo así podemos sentirnos parte de nuestro Perú. Bueno, nuestra exposición de discriminación lingüística y cultural, bueno, la va a seguir nuestra compañera Jenny Lirama y nuestro compañero Mateo Elario. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición de la discriminación lingüística y cultural, hablaremos acerca de las consecuencias. Las consecuencias son los daños psicológicos, de repente físicos, baja autoestima o tal vez hacerse daño a la persona misma. Está también el odio, la desconfianza, la violencia, la depresión y el suicidio. Las consecuencias que acarrea esa discriminación lingüística, bueno, una de las consecuencias más impactantes es justamente la marginación de quienes aspiran a trabajar, pero por hablar mal no lo consiguen. Si lo hacen es para ocuparse de labores secundarios o de poco prestigio, por así decirlo. Bueno, en otro ámbito más individual, se puede mencionar el impacto psicológico, lo que esta actitud causa en las personas víctimas, como es la vergüenza, la baja autoestima, el desprecio por sí mismo, lo que puede llegar a convertir a esa persona, sobre todo al adolescente, en un resentido social, con todas las implicaciones y consecuencias que ello acarrea. Por ejemplo, pertenecer a un grupo minoritario puede ser factor de riesgo para desarrollar algunas enfermedades mentales como la depresión o la ansiedad. Es probable que las personas que pertenecen a estos grupos minoritarios sean víctimas de la violencia de personas que forman parte de grupos mayoritarios o mayoristas. En el ámbito comunitario, ahora veremos en el ámbito comunitario, acá tienden a ser marginados, se les excluye de la sociedad. Habitualmente esta marginación denuncia en problemas más graves como la formación de pandillas. En las actitudes negativas, en muchas ocasiones esto lleva a la violencia verbal y física entre los miembros de distintos grupos y las consecuencias serían o serán mucho más graves, como los asesinatos, por ejemplo. Entonces podemos decir que las consecuencias es por la discriminación lingüística, que las personas pueden estar avergonzados de nuestro idioma y desear no ser de nuestro país o ciudad, sino de otro país o ciudad que hable un idioma que se respete mucho, y por esa razón la gente deja de lado su idioma original para aprender otro idioma. Y no ser discriminado por esa persona que se cree superior por ser de un país o ciudad más avanzado.
Aunque eso tiene diferencias. Si uno quiere aprender otro idioma, bien, pero hay que hacerlo porque nos gusta, nos atrae mucho aprender, y no sea para que las personas no los discriminen solo por su idioma, ya que eso es algo absurdo. Ahora veremos la discriminación cultural. En el primer punto tenemos para los discriminados. Obviamente son los que sufren de manera más directa la discriminación. Las consecuencias para ellos pueden ser presentarse de múltiples formas psicológicamente. Es devastador el sentirse aislado y condenado por sus creencias o ideas. Esto puede llevar a que sufran graves depresiones o incluso al suicidio. También se pueden ver limitados a la hora de conseguir un trabajo. Esto ha llevado a que en más lugares las leyes opten por potenciar los currículos ciegos. Esto pues vienen a ser sin datos personales que lleven a una temprana eliminación de procesos. Aunque más infrecuentes, también se dan casos de agresiones físicas. En el segundo punto tenemos para los grupos sociales que la padecen. Una de las reacciones más comunes entre los que sufren la discriminación es que abandonen su cultura. Haciendo esto pretenden asimilarse a la forma de vida de la mayoría y evitar los problemas que provoca también la aparición de guetos. ¿Qué son guetos? Guetos viene a ser un área que separada para la vivienda de un determinado grupo, de un grupo étnico, cultural o religioso, voluntaria o involuntariamente, en mayor o menor reclusión. En los que pueden seguir manteniendo sus costumbres, al final, al ir unido a una menor esperanza de encontrar trabajo y a una baja riqueza, se crean barrios problemáticos. En el tercer punto tenemos para la sociedad. La sociedad también padece sus propias consecuencias negativas. Generalmente esta se reduce a una pérdida de riqueza cultural sin producir ningún intercambio o favorecedor. De igual manera, estas prácticas discriminatorias empobrecen al limitar el acceso a las personas con mucho talento o puestos importantes. Continuando con el tema, voy a exponer sobre las propuestas de solución para la discriminación lingüística y cultural. El lenguaje nos permite conectarnos socialmente con otros seres humanos. Las primeras palabras son expresadas en la lengua materna que se nos enseñó y generalmente concebida con sonidos particularmente que se combinan para formar palabras. Lo que se puede hacer para evitar la discriminación lingüística y cultural se propone en su entorno lo siguiente. En primer lugar, no fomentar parte de las personas que discriminan. Esto implica no reírse o burlarse de las personas que hablan de una manera diferente a la nuestra. Para ello, es necesario entender que las variedades lingüísticas existen en todo el mundo y que burlarse de alguien porque habla de otra manera, de otra forma, comunicándose las palabras de diferente manera o con un acento particular, evidencia una ignorancia, que una supuesta forma mala de hablar del otro. En segundo lugar, debemos aprender y entender qué es la variedad lingüística, para poder explicarle a las personas que se burlan y evitar así discriminación y el bullying.
Existen muchas propuestas de solución para este término. Propuestas de solución para la discriminación lingüística y cultural. Esta es la explicación. Haciendo charlas educativas a los alumnos que no hablan lenguas originarias, para explicarles la importancia de tener hablantes oriundos y que no se les debe discriminar, ya que son personas como nosotros, pero con distintas habilidades. También dar charlas para aquellas que tienen esos maravillosos dones de hablar en diferentes idiomas, ya que si ellos no tienen la autoestima bien en alto, solo así cuando los insulten o les digan algo no les van a afectar y sabrán pedir ayuda a los adultos de confianza. También tenemos la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, que también buscan fomentar el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, factores que promueven el diálogo y entendimiento entre los pueblos y la constitución de la cultura a favor de la paz. Muchas gracias.